Seguimos hablando de educación previsional, de educación financiera a través de la sintonía de Ahora es Hora, por supuesto como cada sábado por la radio cooperativa, también en cooperativa.cl. Y ahora vamos a hablar de educación financiera, de temas económicos varios, cómo se ve el panorama para este 2021. Todo se lo vamos a preguntar a Arturo Frey, gerente general de la corredora Renta 4. ¿Cómo te va, Arturo? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Sí, Arturo, tú has impulsado harto el concepto de democratizar las inversiones. ¿A qué se refiere básicamente ese concepto que has acuñado tú ahí en Renta 4? Mira, Felipe, yo creo que el concepto de democratizar las inversiones tiene que ver con la nueva era finalmente, y que las personas tienen la responsabilidad y por supuesto la inquietud de hacerse cargo de su futuro financiero. Y en ese sentido, la tecnología y la educación nos permiten ir aprendiendo y tomando nuestras decisiones y poder ser un mejor consumidor finalmente, y transformarse y dar el paso de eso que se llama del inversor al ahorrador, del ahorrador al inversor. Entonces, en este caso en particular, que nos vemos en un mundo de tasas de interés cada vez más bajas, que se lo llama represión financiera, es decir, que el dinero no renta en el banco sin riesgo, es necesario, para no perder el poder adquisitivo, que las personas tomen conciencia y se hagan cargo y puedan tomar sus decisiones de inversión, entendiendo su perfil de riesgo, por supuesto, pero sabiendo que estamos en un entorno que el dinero la rentabilidad sin riesgo ya no existe. Y si es que alguien quiere hacerse cargo de poder ir armando un patrimonio financiero poco a poco a través de su ahorro, es necesario saber de los productos y servicios de inversión para poder optimizar finalmente los frutos del propio trabajo. Claro, porque hay distintas maneras de poder justamente invertir el dinero que uno tiene. Existen distintas opciones en el mercado. Por ejemplo, están los fondos mutuos, está también el tema de la cuenta 2. Este concepto lo has acuñado más allá del tema previsional mismo, ¿no? Sí, o sea, en Chile tenemos el camino avanzado en el sentido que, como tenemos un sistema de capitalización individual, ya las personas conocen lo que es su perfil de riesgo, esto de los fondos A o E. Entonces, si son más tolerantes o más conservadores, entonces ya existe algo de cultura financiera, lo que en otros países prácticamente no existe, o por lo menos países de la región. Entonces, en ese sentido, Chile está avanzado. Ahora, sin duda que esa no es la única forma con la cual se puede ahorrar. O sea, el sistema de capitalización individual, que está materializado a través de la AFP o de los APB, es una forma de ahorro, pero hemos visto, nosotros particularmente en Renta 4, por ejemplo, con el retiro del 10%, cómo mucha gente saca el dinero incluso de la AFP y le invierte en el mercado financiero. O sea, están diciendo con eso que ellos quieren manejar sus ahorros, ellos entienden mejor que nadie cómo quieren catalizar esto, y finalmente ven a las macro tendencias, sobre todo la gente más joven, como una alternativa muy interesante, ligadas a la tecnología, por ejemplo, que sabemos que se ha hecho parte de nuestras vidas de forma exponencial también ahora con la pandemia. Entonces es muy importante que demos ese paso de la AFP y de la APB y saber algo del perfil de riesgo, a conocer un poco más allá y entender que las opciones de invertir no solo están en Chile, sino que están fuera de Chile, y que también hay lugares, bueno, como nosotros, que ofrecemos acceso a mercados internacionales a precios bastante moderados, y con eso también diversificar sus propias inversiones, y para cualquier tipo de patrimonio. Eso es lo más importante de todo. O sea, los países crecen en la medida que también se van capitalizando, y en ese sentido nosotros queremos ser parte de esto y invitar a que los ahorradores clásicos, que ahora ya están obligados a tomar riesgo para poder tener algo de rentabilidad por las tasas bajas, lo hagan en lugares que puedan tener condiciones que les permitan vivir la arquitectura abierta y no solamente lo tradicional de acciones locales, sino que también ver fondos, ETF, acciones internacionales, y que puedan armar un portafolio diversificado en el cual se puede sentir cómodo.
Arturo, y en ese sentido, tú planteabas algo hace algunos instantes que tiene que ver con el retiro del 10%. ¿Hubo gente que usó justamente el retiro del 10% para hacer algún tipo de inversión en el mercado financiero, por ejemplo? O sea, mucha gente. Nosotros hemos visto cómo han ingresado más de 1.000 clientes al mes, algunos estos últimos meses, y no nos cabe duda que hay correlación con eso. Estamos en una era donde podemos tomar muchas decisiones personalmente gracias a la tecnología y se han caído muchas barreras, como son las inversiones bursátiles que antes eran solo para patrimonios grandes. Ahora con la tecnología y con ciertos servicios se puede, o sea, no importa el patrimonio que tenga, y puedes tener acceso a muy buenos productos y a bajos costos. Entonces eso es lo que en el mundo entero se ha ido aprovechando, y esta irrupción de la gente joven también en el mercado financiero es parte de eso. O sea, pero lo que hay en el trasfondo valórico aquí es hacerse cargo del futuro, entender que bueno, todos los días se trabaja para satisfacer sus necesidades, pero que la intensidad psíquica finalmente del consumo hay que intentar de eludirla, y ver también que una parte tiene que ser consumo y otra parte debe ser ahorro, que ojalá vaya una parte también a inversión para ir gozando de esto que se conoce el interés compuesto también, y que no solamente esto está dedicado a los grandes capitalistas, sino que puede ser también para la gente de a pie. Arturo, y en ese sentido, ¿cómo hagamos también un poco de educación financiera? ¿Cómo se puede diferenciar, por ejemplo, una empresa seria, una empresa regulada? Porque también han aparecido empresas de las otras que han hecho malas acciones, básicamente, con los ahorros de las personas, con estafas piramidales. ¿Cómo poder, el consejo ya desde la óptica de la educación financiera, poder diferenciar para que la persona de pronto no caiga en empresas que pueden hacer mal uso de su dinero? Bueno, Felipe, yo creo que un punto clave, y tú bien lo dices, o sea, educación financiera en el más amplio sentido de la palabra. O sea, desde los lugares a los que hay que ir a invertir y por qué en ese lugar y no en otro, hasta en qué debo invertir, cuál es mi perfil de riesgo, cómo me puedo programar yo con ahorros periódicos, cómo puedo simular mi ahorro a futuro. O sea, hay una cantidad de aristas en el sentido de educación financiera, y la que tú me planteas en particular me parece que es de las fundamentales, que tiene que ver con la confianza, en el sentido, sin duda, que las entidades reguladas son las que dan esa certeza, y es parte de la obligación, y uno como buen consumidor debe buscar que sean empresas que estén reguladas para sentirse cómodo, y que no pasen eso de estafas piramidales, que lo único que han hecho, además de desprestigiar a la industria, es alejar a las personas del sistema financiero, que termina siendo un perjuicio para la sociedad como un todo y para el crecimiento del país, que es lo que queremos todos. Claro, porque esto también ha generado quizá algún miedo en las personas, en decir, invierto mi plata, me pueden estafar. ¿En qué fijarse, Arturo, a la hora de quizás buscar algún tipo de empresa que invierta el dinero? Me imagino que tiene que ver también con que esas empresas estén reguladas por la CMF, por ejemplo. Sí, yo creo que estén en la CMF, que estén en la Bolsa de Comercio, son dos señales muy importantes. También que estén ligados a grupos económicos conocidos, con trayectoria también. O sea, por ejemplo, el caso de Renta 4, nosotros somos una corredora en Chile y tenemos un banco en España. O sea, me refiero a que está regulado por todas las entidades bancarias en España, en Europa. Entonces, en ese sentido, tú bien dices que esto aleja a la gente si es que no existen las certezas, pero también, por otro lado, la gente dice, bueno, las grandes instituciones, las bancarias, no siempre están estos productos para pequeños ahorradores, o están a costos muy altos. Entonces, en ese sentido, desde luego que también hay necesidad de los inversionistas pequeños, sobre todo, de salir del banco y ir a buscar corredoras de bolsa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ahí hay que tener muy claro las que están reguladas. De hecho, para ser corredor de bolsa hay que estar regulado. Pero sin duda que es un tema más de la educación financiera, que es todo un desafío, pero finalmente trasciende a cualquier tipo de profesión, y todos deben tener su educación financiera
para administrar de una forma óptima sus recursos y redunde en que al país le vaya bien. Estamos hablando de educación financiera con Arturo Frey, gerente general de la corredora Renta 4. Arturo, se me quedaba en el tintero en el bloque anterior respecto a este concepto de democratizar las inversiones. La persona en rigor pasa a ser ahorrante y a la vez inversionista, ¿no? Esa es la figura. Hay tres instancias, por así decirlo. Uno puede consumir, puede ahorrar o puede invertir. La persona que decide consumir todo, sin duda que no va haciendo un patrimonio. Luego, el que decide no consumir todo, relaja esa intensidad psíquica, esa ansiedad, y dice, bueno, yo no voy a pensar solo en el presente, sino que voy a pensar también en el futuro, y dice, voy a dejar una parte en ahorro. Esa situación ya existe en la actualidad, pero el camino del ahorrador al inversor se da ahí, cuando el ahorrador tradicional, que ha relajado esa intensidad psíquica y que ya tenía sus fondos, pero los tenía como bajo el colchón o en el banco, pero antes estaba tranquilo porque había unas tasas de interés más altas y sin correr riesgo iba teniendo un ingreso. Pero ahora, con las tasas de interés bajas para fomentar la economía a nivel mundial que han hecho todos los bancos centrales, lo que pasa es que ya se acabó esa rentabilidad sin riesgo, y el ahorrador tradicional tiene que dar el paso a ser inversionista para poder rentar su capital y no ir perdiendo poder adquisitivo también con la inflación, que si bien no se muestran los números que sube, todos sabemos que en muchos ítems sí sube el costo de la vida. Entonces, me refiero principalmente, además de fomentar el ahorro por sobre el consumo, el camino del ahorrador al inversor viene ahí, viene cuando la persona dice, yo voy a aprender de educación financiera, voy a aprender quiénes son los actores del mercado, cuánto cuesta esto, cuáles son los productos, cuáles son los servicios, se puede invertir en Chile, afuera, y ahí ya empieza a transitar a ser un inversionista y ya no guardar la plata bajo el colchón o a tasa de interés cero en el banco, sino que se empieza a hacer cargo de su futuro financiero y a optimizar finalmente esos ahorros que antes podían rentar sin riesgo y ahora las condiciones económicas y principalmente fomentadas por los bancos centrales hacen que sea imposible rentar sin riesgo, y si se van a correr riesgos hay que tener claro cuáles y hasta qué medida, y para eso, entre otras cosas, la educación financiera. Arturo, y a propósito del tema de la educación financiera, hace algún tiempo un ex superintendente de bancos, cuando existía la superintendencia de bancos, nos decía siempre, desconfíen de las rentabilidades muy elevadas. Me imagino que también con tomar riesgo hay rentabilidades que son buenas, pero de pronto no tan exacerbadas, porque había algunas empresas de asesoría o de estafas piramidales que de repente decían 30, 50% de rentabilidades. Me imagino que también dentro del marco de la educación financiera está ese llamado no a sospechar cuando se prometan rentabilidades excesivamente altas, muy por sobre toda la tendencia del mercado, ¿no? Es que lo primero es que no se pueden prometer rentabilidades. O sea, las rentabilidades pasadas son una cosa y el futuro uno no lo puede manejar porque es la interacción de las personas en el mercado. Entonces, el que promete una rentabilidad ya estamos mal. Ahora, lo está que mintiendo, derechamente. Exactamente, lo que hemos visto ahora nosotros en el inversionista es que la tendencia es a la autoatención, o sea, a ir educándose y a la vez ir viendo con todas las herramientas que tiene la tecnología ahora, que permite en muchas páginas web que tienen mucha información que antes estaban disponibles quizás solo para instituciones financieras. Ahora realmente nosotros también en lo particular hemos buscado en la página web dar mucha información para que las personas puedan tomar sus propias decisiones, también por supuesto a menores costos, y ir viendo la alternativa. Hemos visto, por ejemplo, Tesla, que el año pasado subió un 800%. Entonces uno diría, o sea, eso no es una estafa, eso es una realidad, y que hay jóvenes y hay personas de cualquier edad que han vivido esa subida en Chile y en otras partes del mundo. Pero que es muy distinto a prometer una rentabilidad de antemano, porque sabemos que la relación retorno-riesgo es muy difícil de romperla. Entonces, en ese sentido, el que quiere mucho retorno, bueno, va a tener que estar necesariamente con mayores niveles de riesgo, y ahí es donde entra el perfil de riesgo. O sea, aquí el camino del ahorrador al inversor no quiere decir pasar de no tomar riesgo a tomar riesgo importante. Quiere decir hacer un camino donde cada cual va viendo el riesgo que quiere tomar y ese riesgo optimizarlo en lo que se refiere a rentabilidad.
Y para eso hay algunas variables básicas como son, por ejemplo, el horizonte temporal, o sea, cuándo debe necesitar este dinero, pero esa conexión que se ha vivido entre las bolsas al alza en las tecnológicas, por ejemplo, que han subido muchísimo, y la juventud, que la ha sabido capitalizar porque han estado buscando o porque también han sido usuarios, que realmente se han visto muy beneficiados y todo esto gracias a tener la inquietud, y esa inquietud nace de la responsabilidad, y esa responsabilidad se tiene que mantener en el tiempo. O sea, esto no es un juego, es un tema necesario y también apasionante, y que puede servir también para interpretar el mundo de una forma también quizás fructífera. Entonces, es muy atractivo para la gente en general que empiece con esto, y a la vez muy necesario. Estamos conversando con Arturo Frey, gerente general de la corredora Renta 4. Arturo, nos quedan pocos minutos y aprovecho de cambiarte el tema también. A propósito de que comenzamos este nuevo año, ¿cómo ven ustedes desde Renta 4 este 2021 en materia económica? ¿Cómo creen que se va a comportar básicamente la actividad en Chile? En Chile, mira, interesante la pregunta, sobre todo enfocándola en Chile, porque hemos visto cómo los bancos de inversión de afuera y en general grupos económicos ven a Chile con muy buenos ojos dentro del nuevo orden mundial. ¿A qué me refiero con nuevo orden mundial? Principalmente un entorno de tasas bajas, como le decía, con mucha intervención de los bancos centrales y los estados por fomentar la economía. Y por otro lado, donde Estados Unidos pierde poder respecto de Asia. Entonces, en ambos contextos, Chile se ve beneficiado por las tasas bajas y por los bancos centrales a nivel mundial. Eso deprecia la moneda, hace que el dólar caiga y que la mayoría de las monedas se deprecien y se busquen otras reservas de valor. En este caso, la reserva de valor son los metales, y así es como subió el oro, el litio y por supuesto el cobre y el hierro también. Entonces, ante un escenario de emisión monetaria donde hay mucha distorsión en el sentido de que se quiere imprimir el dinero, bajar las tasas para fomentar la economía, y lo que eso significa es menor confianza finalmente en las monedas, bueno, los inversionistas también van a buscarse otras reservas de valor, porque esto genera mucho riesgo, el estar jugándose el todo por el todo, que los bancos centrales se la jueguen de esa forma. Por supuesto que los inversionistas eso les preocupa si no funciona, y empiezan a buscar algunas reservas de valor, como los metales, o también como ha sido, por ejemplo, hemos visto cómo ha subido el Bitcoin. Y por otro lado, en este nuevo orden mundial respecto de China y Estados Unidos ahora, bueno, Chile tiene una mirada completa hacia Asia, el primer socio comercial, y en ese sentido el crecimiento de China no hace más que fomentar sectores importantes en la economía chilena, y ahí todas las ventajas que eso tiene, y además en industrias que nosotros tenemos expertise y capitalización. Entonces somos muy competitivos también a nivel mundial. En ese sentido, los inversionistas de afuera han ido integrando a Chile dentro de sus portafolios. Hemos visto como el IPSA a partir del año muy fuerte, y está bueno en nosotros, y sobre todo en la clase política, poder dar un marco institucional para que esto se materialice en mayores inversiones a largo plazo, y que los mercados financieros reflejen esta economía en recuperación, y que se vea sin duda en desempleo y en calidad de vida. Según las autoridades, el crecimiento este año debería estar entre 5 y 5,5%. ¿Lo ven así también en Renta 4? A ver, nosotros somos muy cuidadosos en las proyecciones que hacemos en este sentido. Pensamos que ciertos escenarios sin duda que andan por ese rango, pero vemos también un año que puede ser muy politizado, y en ese sentido está por verse que las inversiones se vayan materializando o no materializando. Hay ciertas industrias en particular que cambiaron mucho este año, y que probablemente no van a tener una recuperación muy saludable. Hemos visto que estamos en un mundo de la letra K. ¿Cómo ha sido esta recuperación? Esta es una recuperación de K. O sea, ganadores exponenciales y perdedores exponenciales. Se había hablado que iba a ser una recuperación en B corta, en W, incluso lo más pesimista que iba a ser hasta una letra L. Pero lo que hemos visto es que es una K,
ganadores exponenciales y perdedores exponenciales. Y dentro de los ganadores exponenciales tenemos los commodities y podemos tener incluso a Chile ciertos temas institucionales y con respecto a las planificaciones que se pueden hacer a largo plazo de parte de inversionistas, sin duda que podemos estar en la pata de la letra K y ahí incluso superar quizás las expectativas que pueden tener los organismos oficiales, pero todo eso se va a ir haciendo día a día. La ciencia económica estudia la acción humana y eso no es predecible, sino que hay que ir viéndolo día a día. Es Arturo Frey, gerente general de la corredora Renta 4, conversando esta mañana con Ahora es Hora de Cooperativa. Arturo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Felipe, muy interesante tu entrevista. Nos vemos.